a esta mesa de trabajo sobre gobierno local y democracia. Agradezco al doctor Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y al doctor José María Serna por distinguirme para presidir esta mesa de trabajo. Y damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, a nuestros ponentes, todos muy distinguidos, destacados, especialmente nuestras amigas, amigos que vienen de diferentes partes de Iberoamérica. Tendremos aquí colegas de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Cuba. Y bueno, para conducir los trabajos también tengo el gusto de que me acompañe el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, quien hará la función de vicepresidente, y su servidor Marcial Rodríguez Saldaña como presidente. Voy a dar algunas indicaciones sobre el desarrollo de esta mesa. Tendremos primero la intervención de su servidor, posteriormente del vicepresidente, después de nuestra ponente magistral, la doctora Vanessa Suet-Koch, y luego los colegas ponentes. En general serán 10 minutos de exposición, salvo el caso de la ponente magistral, que tendrá 15 minutos. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez nos va a auxiliar para llevar el tiempo. A los 8 minutos hará el anuncio de una tarjeta amarilla para que lleven a cabo las conclusiones, y finalmente con la tarjeta azul se dará por concluida la exposición. Les pediría a los ponentes, los expositores, que digan la institución donde provienen, y claro, pues a todos una cordial bienvenida a la doctora Vanessa Suet-Koch, al doctor Dante Alfaro, al doctor Ricardo Arrubia Sánchez, que está aquí con nosotros, junto con Rubí Estela Romero, al doctor Jaime Cárdenas Gracia, quien tenemos la fortuna de que acaba de terminar su labor como diputado constituyente aquí en la Asamblea Constituyente del Distrito de la Ciudad de México. Y bueno, también hablará el doctor Eduardo Castellanos sobre la misma temática, el doctor José Miguel Ángel Madero Estrada, el doctor Aldo Rafael Medina García en una siguiente sesión, la doctora Lisette Pérez Hernández, el doctor Alfredo Sainés Araiza, el doctor Bruno Valverde Chaira, la doctora Renata Cristina de Olivera Santos Aoki y la doctora Gisela Sangrete. Bueno, para iniciar estos trabajos, esta mañana escuchamos en una mesa sobre la temática general, y bueno, la parte local, regional, independientemente de los estados que sean federales o centrales, pues siempre han tenido un rol muy importante en los procesos constitucionales. Podríamos decir, en el caso, por ejemplo, de México, el inicio de la lucha por la independencia dio comienzo, entre otros aspectos, por la intervención de miembros del ayuntamiento, el síndico Francisco Primo de Verdad, los regidores, y hablando particularmente de la Constitución mexicana que nos ha convocado de 1917, diríamos, los precursores de ese movimiento, la Revolución Mexicana, pues se dieron en las entidades de la República. El caso del Partido Liberal Mexicano, que fue uno de los primeros pronunciamientos
en la primera década del siglo XX. Inició en San Luis Potosí con un club denominado Ponciano Arriaga, y bueno, casualmente este plan de este partido tuvo que haberse proclamado en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, porque no había en México condiciones para poder haber respeto para la oposición política. Y luego los demás planes, el plan propio de Francisco y Madero, el plan de San Luis, después el plan de Ayala en Morelos, con la lucha zapatista en favor de los campesinos, y más tarde el plan de Guadalupe en Coahuila, con Venustiano Carranza, que fueron, digamos, los afluentes ideológicos de la Revolución Mexicana. Y pues también el caso de las ciudades, como la Ciudad de México, que recientemente tuvo un proceso constituyente, pues ha jugado un rol importante, diríamos, en las transiciones políticas democráticas, en establecer normas en la Constitución para poder promover el avance de la democracia en los gobiernos locales. Me voy a referir en mi ponencia que he presentado sobre un tema muy específico que se refiere precisamente a este proceso constituyente que se acaba de vivir en la Ciudad de México en dos aspectos fundamentales. Uno, que es el que se refiere a la legitimidad de esta Asamblea Constituyente y de la propia Constitución que acaba de concluir, diríamos, su aprobación, que por cierto tengo entendido aquí en este edificio hubo algunas reuniones de trabajo, y aquí muy cerca, a unos cuantos pasos, fue el lugar donde sesionó la Asamblea Constituyente. Bien, sobre el tema de la legitimidad y el poder constituyente, como sabemos, ha habido muchos estudios, desde la exposición, diríamos, teórica de Manuel Sieyès en su obra El Tercer Estado, que aborda el poder constituyente precisamente en el contexto de la convocatoria que se hizo a los estados generales que dieron lugar, diríamos, al proceso constituyente durante el periodo de la Revolución Francesa, y otros estudios más que se han hecho un poco más recientes, como el caso de Carl Schmitt, Carré de Malver y otros más. Entonces, el tema del poder constituyente y su legitimidad también ha sido abordado por diferentes constitucionalistas. Hay quienes incluso han llegado a aseverar que este asunto de la legitimidad no es un concepto que tenga que estar vinculado a los conceptos de orden constitucional. Sin embargo, diferentes autores, pues entre ellos, como ya ha señalado Carl Schmitt, pues han considerado que es fundamental vincular el asunto de la legitimidad al poder constituyente. Si bien es cierto que en los procesos, diríamos, constituyentes, el francés, previos a la Revolución, o el constituyente norteamericano, previo a la independencia, no había constituciones y no podía, digamos, exigirse una legitimidad constitucional, pero sabemos que actualmente varias constituciones consideran ya a los poderes constituyentes, asambleas constituyentes, las cuales forzosamente, al tener un rango constitucional, su formación, su constitución, pues evidentemente tiene que apegarse a las normas de carácter constitucional y su elección, su establecimiento. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, que proviene de una reforma del año pasado a la Constitución mexicana de 1917, se estableció la creación de una nueva entidad federada, no de un estado de la federación como son los demás estados que, de acuerdo a la Constitución, tienen soberanía en su régimen interior, sino una entidad federada. No se le dio, digamos, el estatus de un estado de la federación, y para ello se estableció en un transitorio que debería
elegirse una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente se debería integrar por 100 diputados constituyentes, pero llama la atención la forma en cómo se integró esta asamblea constituyente. De los 100 diputados, 60 fueron electos con el voto directo popular y 40 fueron designados por diferentes instancias. En este caso, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le correspondió designar a 14 constituyentes, al Senado de la República 14 constituyentes, total 28, al jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, ahora ya Ciudad de México, 6 constituyentes, y al presidente de la República 6 constituyentes, en total 40. Hubo, por supuesto, cuestionamientos, críticas al interior del Congreso de la Unión, y en un principio, en el caso de la Cámara de Senadores y de Diputados, uno de los partidos, el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional, no aceptó que participara en ese proceso de designación de diputados o senador, representantes de las cámaras a la Asamblea Constituyente. Por eso inicialmente se había integrado solamente con 98 diputados, pero finalmente, bueno, decidieron que al no aceptar a este partido, asignarlos a otros partidos para que pudiese integrarse con los 100 constituyentes. Ahora, retomando el tema de la legitimidad, es evidente que este sistema de integración, en el caso de los 40 diputados constituyentes, rompe con principios constitucionales, empezando por el principio de la soberanía, que establece, como en casi todas las constituciones iberoamericanas, que la soberanía reside esencial originariamente en el pueblo. Entonces, este principio, diríamos, no se corresponde con el sistema de designación de 40 constituyentes. Y otros principios que también están establecidos en la Constitución, pues el principio de carácter representativo, porque mientras que los diputados que fueron electos por el voto directo de los ciudadanos, pues representan al pueblo, a los ciudadanos, en esa Asamblea Constituyente, mientras que los diputados constituyentes que fueron designados no tuvieron la representación popular, sino que eran representantes, unos de la Cámara de Diputados y de las fracciones parlamentarias específicamente que los propusieron, en el Senado lo mismo, y los otros también representaban al jefe de gobierno y al presidente de la República, lo cual rompe con este principio de la representación popular. Ayer escuchamos a un expositor sobre el tema de la calidad de la democracia y en la parte que se refiere a el voto, pues Dieter Nolen señala varias características, que debe ser libre, universal, secreto, directo. También estos principios del voto no fueron, diríamos, respetados, fueron violados. En este sentido, retomando una categoría que utilizó hace muchos años Maurice Duverger en un libro publicado en la Universidad Sorbona de París, haciendo un análisis de los regímenes políticos, él se refería al sistema francés especialmente como un sistema semipresidencial o semiparlamentario,
En este sentido, yo hago referencia, bueno, a que el poder constituyente, lo retomo de Vanossi, en el caso de los estados federales, como México, se pueden calificar como poderes constituyentes derivados o secundarios, pero en su naturaleza legítima podría yo concluir que, con base en esta experiencia constitucional, habría constituyentes, asambleas constituyentes, poderes constituyentes semilegítimos, ¿sí? Es decir, que no estén dotados de plena legitimidad. Y en consecuencia también, en el caso de las constituciones, independientemente del contenido final del texto constitucional, porque puede ser que un órgano que no esté dotado de plena legitimidad apruebe una muy buena constitución, que tenga pues todo el avance en derechos humanos, las formas de participación ciudadana, los equilibrios de poder, etcétera. Independientemente del contenido final de la Constitución, una Constitución que proviene de un poder constituyente que no tiene plena legitimidad, también la categoría del poder constituyente semilegítimo se trasladaría también a una Constitución. Por lo tanto, el poder constituyente de la Ciudad de México fue un poder constituyente semilegítimo, y la Constitución también que aprobaron los constituyentes tendría esa misma cualidad, esa misma categoría de ser una Constitución semilegítima, porque ambos no tuvieron plena legitimidad. Muchas gracias. Bueno, pues cedo la palabra ahora a mi colega, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, quien nos habrá de exponer el tema la debilidad del constitucionalismo y la democracia local frente al autoritarismo. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, quiero dar un saludo y mi agradecimiento al doctor Diego Valadez, al doctor Pedro Salazar y al doctor José María Serna por la invitación para participar como vicepresidente de esta mesa. Dar un saludo a la y los comunicadores que nos encontramos en esta mesa y a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Yo escogí este tema que lo intitulé Debilidad del constitucionalismo y democracias locales frente al autoritarismo. En otras palabras, yo diría que la fuerza normativa que tienen las constituciones locales frente al poder que han demostrado los gobernadores, pues realmente da mucho de qué hablar para el constitucionalismo local. Me parece muy acertado que no únicamente, a pesar de que es el centenario de la Constitución, de que no se olvidara el constitucionalismo local, y precisamente que esta mesa tiene por finalidad de echar una mirada hacia el constitucionalismo precisamente de las entidades federativas. En otras palabras, diría, pues de poco han servido las normas constitucionales locales para frenar el poder que han mostrado los gobernadores locales. La motivación, bueno, pues yo soy miembro de una entidad federativa, soy estudioso del derecho constitucional local, y pues se puede uno percatar de cuál es la situación real que está aconteciendo. Y uno puede percibir de que de plano, pues a nivel local, las constituciones prácticamente contienen enunciados grandilocuentes. Ahora se han incorporado una serie de derechos fundamentales muy importantes, etcétera, etcétera, pero de nada van a servir si no se modifica la estructura de poder, si no se crean otras prácticas políticas, de poco van a servir. Y nos podemos dar cuenta cómo algunos gobernadores o varios gobernadores de plano han pasado sobre la norma constitucional y han cometido actos arbitrarios, actos que incluso pues violan las normas de tipo penal, y podemos encontrar que hay algunos que incluso
se encuentran o han sido materia de un juicio penal, por ejemplo, en Aguascalientes, Michoacán, Tabasco, Quintana Roo. Son pocos realmente, pero hay muchas inconformidad en las entidades federativas y pues de plano, por eso es que intitulé de esa manera la comunicación. No únicamente podemos darnos cuenta de esas arbitrariedades que han cometido, sino que también son escandalosas la deuda que se ha contraído y que no se ha reflejado en beneficio de las entidades federativas, de la población, en aumentar su bienestar. Traigo varios ejemplos de casos prácticos, pero únicamente por el tiempo citaría uno que todos conocimos, que es el de Coahuila. Para 2007, el anterior gobernador recibe al Estado con una deuda aproximada de 420 millones, y luego ya para 2011, 2012, pues lo vimos en los medios de comunicación, hice la investigación y son como poco más de 36 mil millones. Es decir, aumentó en 8.592% la deuda. Repito, que no se ha reflejado en desarrollo y bienestar para la población. Pero actualmente nos estamos dando cuenta de un fenómeno que pasa, que es que utilizan a la Constitución para justificar ciertas conductas autoritarias. Este fenómeno pues no es privativo de México, de las entidades federativas mexicanas. Creo que se puede percibir en varios países, por ejemplo en Venezuela, cuando toma el poder Hugo Chávez, que gana la votación como candidato independiente más o menos con el 56-57%, lo que hace es utilizar a la Constitución, crear una nueva Constitución para de plano tener el control, lograr la reelección. Estaba previsto que duraría 4 años, pero logra que se reforme la Constitución para que sean 2 periodos de 6 años. Y este fenómeno se repite en varios países, pero en México podemos ver en las entidades federativas que como los gobernantes tienen los recursos públicos y tienen el control del aparato estatal y pues la debilidad de otros poderes, tienen la forma de mover los hilos para que las reformas constitucionales en un momento dado pues beneficien a sus intereses partidistas, personales, de grupo, familiares, etcétera, etcétera. Entonces se complica la situación, y ahora que hemos visto varias transiciones en las últimas elecciones donde han tomado el poder partidos diferentes con alianzas PAN-PRD, etcétera, etcétera, está aconteciendo un fenómeno que ahora se ha denominado blindaje constitucional. También en la ponencia, en la comunicación, presento varios casos desde el lapso que transcurre la toma de posesión, que va desde unos días, 94 días, etcétera, hasta unos que duran 241 días, como sucedió actualmente con el que toma posesión en Puebla, y la crítica es que no hizo ninguna mención sobre el endeudamiento que tiene esa entidad federativa. También pues es escandaloso que se pague a un gobernador 10 años después de que salió protección policiaca, claro, con cargo al erario público. Se han empezado a echar para atrás algunas de esas medidas, por ejemplo en Tabasco, el gobernador Núñez, a esa disposición que salió cuando estaba Granier de gobernador, la redujo sustancialmente, parece que en un año. Y bueno, ese blindaje ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, lo que se refiere a los estados de Veracruz y Chihuahua, que aun cuando todavía no se expedían las leyes reglamentarias del sistema anticorrupción, pues expidieron normas ya sin tener la facultad constitucional, sin que todavía entraran en vigor dichas leyes secundarias, de tal manera que conoce la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad y echan abajo pues lo que habían hecho las legislaturas de los estados y el nombramiento de fiscales anticorrupción. ¿Por qué? Porque pues se supone que se pretendía nombrar a personas afines para evitar que se les fincaran responsabilidades.
En la comunicación básicamente la hago con los ejemplos concretos que he mencionado y con otros más para tratar de demostrar la debilidad del constitucionalismo local frente al poder de los gobernadores. Planteo como solución, obviamente pues no descubro el hilo negro, la participación ciudadana. Creo que la participación ciudadana, la presión social, una a través de los medios de control de constitucionalidad y no locales, porque pues realmente no funcionan las salas de constitucionalidad local. Probablemente pues yo creo que en ninguna entidad federativa será cuestión de hacer la investigación, pero sí mecanismos como el amparo, las controversias, las acciones. El amparo pues sí lo podemos promover cualquier persona, las acciones, controversias, eso sí no, y los medios en cuestión electoral sería cuestión también de estudiar esos mecanismos, pero yo sobre todo me refiero a la presión social que hemos visto que se ha ejercido para echar abajo ciertos decretos que han tomado los gobernadores en las entidades federativas que en determinado momento son perjudiciales a los intereses de la población, a sus patrimonios. Entonces, la solución creo que a este fenómeno que se está dando para hacer realmente efectivo, que tengan fuerza normativa las constituciones locales, es empoderar a la ciudadanía, para que ejerza esa presión social. Y no nada más la presión social, sino también, repito, aunque no lo trato a profundidad en la comunicación, ejercer los medios de control de constitucionalidad. Entonces, pues esto es una breve síntesis de lo que contiene la comunicación. Trato también de la ley de disciplina financiera, que es un estire y afloje por quien preside la comisión bicameral, que fue también materia de una controversia constitucional y que apenas el 9 de enero un ministro de la Suprema Corte desechó en virtud de que se salieron del plazo para promover la controversia constitucional para ver quién dirigía la comisión. Pero bueno, ya en la comunicación van a estar estos ejemplos prácticos y el análisis de cada uno de ellos con el fin de tratar de mostrar el planteamiento que pongo a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Rodríguez. Presento con mucho gusto a nuestra conferencista magistral, la doctora Vanessa Sweatcook, quien es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana de Bogotá y directora del doctorado en Ciencias Jurídicas en la misma universidad. Le doy el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Es para mí un honor estar con ustedes hoy. Me uno a los agradecimientos que ya se hicieron en esta mesa para ser breves y es muy honoroso poder homenajear con el pueblo mexicano a su Constitución de Querétaro. Les propongo una conferencia en la que voy a leer buena parte de los contenidos por la disciplina del tiempo, pero voy a problematizar ciertos conceptos de la teoría del Estado en el marco del Acuerdo de Paz en Colombia. Entonces, para ese fin, lo primero que vamos a hacer es conocer los antecedentes del Acuerdo de Paz en Colombia que van a ser problematizados. Lo segundo que vamos a hacer es hablar de la teoría de la descentralización y la autonomía administrativa y las visiones unitarias y homogeneizantes del Estado colombiano centralizado que no admiten el reconocimiento de asimetría y la negociación del poder local con los poderes regionales y centrales como una de las causas del conflicto armado que ha hecho que el proyecto nacional sea uno diferente al proyecto de la periferia o de los territorios al margen de ese proyecto nacional. Una idea que me acompaña realizando esta ponencia con la lectura de los trabajos del Centro de Estudios de Investigaciones CINEP, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que son institutos de investigación, así como memoria histórica que ha recogido, digamos, toda la memoria de nuestro conflicto armado de 50 años, es que estamos en un momento para replantear la teoría constitucional y la institucionalidad colombiana que le jugó a la guerra.
Es el momento de evidenciar esa conflictividad constitucional y me he dado cuenta que esa conflictividad pues está presente también en Latinoamérica. Entonces no voy a hablar de problemas solamente dogmáticos, sino los voy a tratar de problematizar a la luz de una nueva institucionalidad donde sea posible la democracia local. Entonces, comenzamos con el primero de los puntos y fue que el 24 de agosto del 2016 se difunde públicamente el acuerdo final de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano. Uno de los elementos centrales del acuerdo ha sido reconocer que los factores del conflicto armado colombiano han estado relacionados con el territorio. Son ejes centrales de ese acuerdo la política agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas. Así dicen sus considerandos, la cuestión de la propiedad sobre la tierra y su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales afecta especialmente a las mujeres, niños y niñas como una de las causas del conflicto armado en Colombia. Más de 220.000 víctimas. En la mesa de negociaciones se discutió cómo se iba a refrendar el acuerdo de paz. Y uno de los planteamientos realizados por los asesores era que como estaban diseñados los mecanismos de participación en la Constitución y en la ley estatutaria que los desarrollaban, no permitían la refrendación del pueblo colombiano de esa política del Ejecutivo para llevar a cabo la paz, porque los umbrales de participación eran muy altos para ello. Eso bloqueó la participación o, digámoslo, la participación de los habitantes del territorio de las decisiones más importantes. Si uno pone umbrales muy altos de participación, pues realmente lo que hace es ser ineficaz. Se crea un nuevo mecanismo, que ustedes lo conocen, el plebiscito, con umbrales distintos para lograr que hubiera una participación y de hecho lo hizo. De hecho hubo una participación y el 2 de octubre, el día que se realiza el plebiscito en Colombia, el 50.2% votó que no a los acuerdos de paz negociados por el gobierno con las FARC-EP. Posterior a eso, pues se llamó a todos los que hicieron parte de ese proyecto del no o esa propaganda del no y se les invitó a hacer una serie de modificaciones al acuerdo final. Para su conocimiento se modificó temas de género que según un sector estaban dándole mayor visibilidad a las parejas de orientación sexual diversa, se incluyó diferentes formas de interpretación de ese acuerdo y es que ya no va a ser parte del bloque de constitucionalidad. Se incluyó, por ejemplo, que ya no solamente iba a ser la concentración de la tierra la temática central, sino se trataría también de mediar eso con la agroindustria, habría también asociación de los campesinos con las empresas, es decir, un tipo de desarrollo del campo que no solamente fuera exclusivamente campesino y del pequeño campesino y la jurisdicción especial para la paz. Uno de los temas que son centrales aquí en temas de poder local y democracia, que no varió en el acuerdo con las modificaciones, es el concepto de paz territorial. El concepto de paz territorial es que sea en los territorios a nivel local, a nivel municipal, donde se pueda implementar el acuerdo de paz. Esto, pues en la teoría, como toda la teoría constitucional, pues suena realista, pero luego a quienes trabajamos en ello tenemos que visibilizar cómo ello va a ser posible. Segundo punto de mi ponencia, ¿cómo ha estado la estructura del Estado en Colombia, la organización territorial del Estado? Colombia es un Estado unitario, pero Posada Carbón y Robert Louis Gilmore evidenciaron que tuvimos un pasado federal anclado todavía en la memoria histórica de las provincias colombianas, entre 1810 y 1815 hasta 1858. Desde finales del siglo XIX, con la Constitución de 1886 que señaló que el Estado en Colombia era un Estado unitario, centralizado, donde ganaron, digamos, las fuerzas de la regeneración e impusieron el Estado unitario, se trató de desarraigar del pueblo la idea federal, de borrar todo aquello que fuera federal y de borrar la fortaleza de las provincias. Esto incluso se hizo eliminando departamentos o dándole a los anteriores estados el carácter de departamentos subordinados al Ejecutivo Central. ¿Qué teoría fue utilizada por la Constitución del 86 para ello? La teoría de Jauriu,
de la teoría de la descentralización administrativa, para aliviar la centralización del Estado unitario. Entonces lo que iba a ser posible en Colombia era la descentralización administrativa, en la cual habían tres premisas. Había unas competencias que iban a ser ejercidas por las subunidades de un Estado, que en este caso eran departamentos y municipios, que contaban con personalidad jurídica para ello, y sus autoridades iban a ser electas por el pueblo. Quien definía qué competencias para la realización de los intereses locales, es decir, para el beneficio de los municipios, iba a ser el legislador nacional. Aquí el primer problema. ¿Quién define cuál es el interés local? El legislador nacional. ¿Cómo lo define y quién es el problema? En el Estado unitario colombiano parece que la definición de ese interés local solamente ha sido posible por las élites del nivel nacional, cuya participación del nivel local ha sido muy poca o escasa. Ese es uno de los primeros problemas, la problematización del Estado unitario y la teoría de la centralización. Como esa era una problemática, en el 91 se reviven los debates sobre el Estado federal y el autonómico como una posibilidad de descentralizar políticamente al Estado colombiano, es decir, una posibilidad regional. Se previó un proceso postconstitucional muy parecido al español en el artículo 137, que decía que iba a ser desarrollado por una ley orgánica. Sin embargo, esta ley orgánica se llevó a cabo solo 25 años después y solamente permitió una asociatividad de las entidades territoriales, digámoslo así, más fuertes, las cuales tienen concentradas todos los recursos de infraestructura e inversión. Quedaba solo la posibilidad de que hechas, las más ricas, se pudieran asociar y dejaran al resto de la territorialidad colombiana ausente de inversiones, infraestructura y participación de los grandes temas del Estado. Aquí el segundo problema de la ponencia. Al parecer, el Estado moderno, unitario, nacional, no se extiende a la periferia colombiana o al margen del proyecto nacional. No obstante, Michael Mann dice en 1997, el Estado moderno se cristaliza en el equilibrio entre el poder nacional y los regionales. Las regiones no son espacios vacíos, caóticos o ingobernables, sino en ellas existe un poder previo basado en redes de poder local. Aquí los que me han predecido en la palabra han ya descrito un poder local en México. Y hay un sistema de autoridad no necesariamente formalizados que negocian su integración y articulación con las instituciones centrales de muy diversas formas, entre ellas negociando con sus poderes económicos, en el caso colombiano, sus recursos naturales. Segundo, en esa tendencia, Colombia entra en la tendencia global de dar o transferir el poder central a las entidades o subunidades de un Estado. Sin embargo, desde las reformas del 68 hasta el 91, esas transferencias no fueron lo suficiente para que las entidades territoriales pudieran participar o siquiera equilibrar el poder central. Las reformas, además, desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo único que hicieron fue centralizar los recursos y precarizar en recursos a las entidades territoriales. Esto dejó un margen muy pequeño a desarrollos políticos y económicos diversos del establecidos del nivel central, o por lo menos permitir su participación en las grandes decisiones políticas económicas del Estado. Será muy difícil para las regiones más pobres aliarse políticamente para expandir las inversiones de infraestructura que están centradas en las más importantes ciudades colombianas. Hay una gran brecha económica entre las entidades territoriales donde tienen concentrados los recursos y las pobres en Colombia. Ahora, el acuerdo de paz permite revisar ese equilibrio entre el poder central y el regional. Una nueva forma de estabilidad que permita al poder local ejercer democráticamente sus intereses al nivel nacional. Es necesario otro tipo de relación entre el centro y las regiones al margen del proyecto nacional, donde la negociación sea la base de la construcción conjunta de proyectos de desarrollo, de proyectos ambientales, de proyectos económicos. Esta negociación, lejos de romper la lógica de la estatalidad, la fortalecen y hacen que permanezca en el tiempo el acuerdo de paz. ¿Sobre qué base? Sobre el autogobierno y la concertación. Tercer tema de mi ponencia,
y penúltimo ya, para que no se me distraigan. El autogobierno. Adam Pressovsky diría que el ideal que justificó la fundación de las instituciones representativas modernas es el autogobierno del pueblo, que según Rousseau sería una forma de asociación que defiende y protege utilizando la fuerza a las personas y a los bienes de cada uno de los asociados. Es decir, yo obedeceré las leyes que yo mismo he elegido que sean y al mismo tiempo seré lo más libre posible. ¿Qué decía Adam Pressovsky? La base de la democracia moderna sería el autogobierno y la alternancia de los cargos. Pero dice, ¿será que en el mundo contemporáneo es posible el autogobierno? ¿Cuándo sería posible? Cuando nuestros representados, nuestros representantes en los sistemas de partido político tradicionales sean capaces de negociar nuestros intereses y nosotros validemos sus negociaciones solamente a través del voto. Pero sin embargo, esto también continúa teniendo dificultades en México y por supuesto en Colombia. El documento número 79 sobre paz territorial llama la atención sobre este punto y Bárbara Walter Derbe dice, debe invertirse importantes recursos para el desarrollo económico. Esta es la mejor forma de reducir los riesgos de que la guerra vuelva a reactivarse. La autora señala que las guerras civiles se repiten con mayor probabilidad en países donde las élites no son monitoreadas por la sociedad, el autogobierno, donde la sociedad no participa en la vida política y donde la información no es transparente. Los fenómenos de corrupción no solamente son de las élites, es porque nosotros hemos dejado que las élites hagan la corrupción. Y en un proceso de paz es fundamental la institucionalidad está validada por el pueblo. En ese sentido, cobra importancia la territorialización. No solo la organización territorial del Estado como una de las bases de nuestras constituciones modernas y contemporáneas, sino el reparto del poder político y económico sobre la base territorial, para que sean las subunidades de un Estado que sean capaces de negociar en un equilibrio entre el poder regional y el local, basado también en el poder del pueblo por revisar a sus gobernantes. Todos estos conceptos hacen parte de la paz territorial, el autogobierno, la concertación, la vigilancia de la sociedad, la transparencia de la información. Revivamos entonces lo que es el debate entre un Estado unitario y el federal o el regional. Revivamos entonces el debate sobre qué es y para qué una organización territorial del Estado. Y me permito, porque me quedan 2 minutos, cerrar esto señalando que no ha sido nada más difícil para un Estado moderno que la definición de la organización territorial del Estado. Ella siempre ha sido después de grandes revoluciones. Miremos la Revolución Francesa, miremos la Revolución Gloriosa y salvadas las diferencias de tiempo y espacio después de la dictadura española de 40 años, el Estado autonómico. Revivir y potencializar el poder local es una forma de volver a establecer un equilibrio entre el poder económico nacional y el territorial. ¿Por qué? Porque la base del conflicto no está únicamente en el cese de las armas o en que los violentos no ataquen el Estado, está en atacar las condiciones que llevan a que los ciudadanos no se sientan inmersos en un proyecto nacional y no puedan compartir con las élites los beneficios de dicho Estado. ¿Qué debe al final entonces evidenciarse? Los conflictos territoriales, la conflictividad territorial, las problemáticas. Es esencial para poder construir la paz desde los territorios. Es necesario entender dicha conflictividad para establecer modos de relacionamiento entre las comunidades, las instituciones y las empresas que permitan resolver y atender los conflictos territoriales desde una visión concertada. Revisar el debate del poder unitario, del poder regional y del federal es parte de eso, es decir, los debates del autogobierno y el para qué el autogobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Vanessa Swetkop por su brillante conferencia. Cedo el uso de la palabra al maestro Dante Alfaro Lara, rogándoles den a conocer la institución de donde provienen. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros venimos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, antes que nada,
agradezco a las instituciones organizadoras de este 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en la persona del doctor Diego Valadez, por la oportunidad de participar con un tema que se ha venido planteando desde la mesa por la mañana, la cuestión del presidencialismo puro o hiperpresidencialismo que el sistema político mexicano ha tenido o al parecer está un proceso de cambio. Entonces, este hiperpresidencialismo o presidencialismo puro se dio o se da en los gobiernos locales, con ese autoritarismo que se mencionaba por el doctor Miguel Ángel. Y bueno, Durango cuenta como entidad federativa con solo 192 años. En este tiempo de vida política y social e económica buscó encontrar su propia identidad sin dejar a un lado los principios del Pacto Federal. Durango también formó parte de esa inestabilidad surgida por la lucha ideológica que se dio desde principios de la independencia, esa lucha ideológica que se dio primero entre conservadores y liberales, después entre federalistas y centralistas y por último entre presidencialistas y parlamentaristas. Este debate, como se mencionaba en la mañana, también se dio en el Constituyente de 1917. De manera que el constitucionalismo duranguense fue adecuándose a las circunstancias de los periodos de gobierno, desde 1824 hasta 1917. Resaltar las figuras en el Estado de Durango, en el constitucionalismo, las figuras de vicegobernador, el Consejo de Gobierno, hubo Cámara de Senadores y el secretario de despacho. Estas instituciones en su momento fueron instrumentos de gobierno que buscaron el bienestar social de los gobernados. Por otra parte, ahora quiero en el ámbito nacional, la relación entre los poderes públicos o los poderes de la Unión es un tema de desacuerdos por la concentración del poder. Esta concentración del poder pues también se da en las entidades federativas y Durango no es un caso aislado. Y esto es derivado del presidencialismo, como se comenta, propuesto por el Constituyente de 1917. Este sistema político que por décadas ha imperado o imperó con sus aciertos y deficiencias, hoy en día vive ese proceso de actualización acorde a la realidad política que vive el Estado mexicano, sobre todo con instrumentos de control de poder, como se ha estado mencionando a lo largo del día. Y bueno, los controles de poder son instrumentos versátiles y dinámicos, pero no siempre son los mismos instrumentos producen los resultados, incluso dentro del mismo sistema constitucionales. Por definición, los controles de poder es un acto de poder. No se controla el poder fuera del poder. Por eso los instrumentos de control de poder tienen que ser parte del poder. El sistema político mexicano está representado en el presidencialismo, como lo hemos comentado. Es avalado por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos con las facultades que le da el Poder Ejecutivo. Estas facultades lo ha robustecido al grado de tener ese libre albedrío de integrar al gabinete que lo apoyará en los trabajos de gobernar. En las entidades federativas también se da esta situación. Los gobernadores son un ejemplo de ese presidencialismo local que representa el autoritarismo en lo local en las entidades federativas. Muchas veces los gobernadores fueron apoyados por el presidente de la República, quienes a manera local ejercieron las características del sistema presidencial. ¿Cuáles características? Bueno, pues ser jefe de Estado, jefe de gobierno, ser electos por el pueblo y no por el poder legislativo, con independencia sobre este poder legislativo, nombrar y remover libremente a sus secretarios de despacho y sobre todo no ser políticamente responsables ante el Congreso. Por otro lado, el poder ejecutivo sobre el legislativo
El control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo ya no es el mismo, se ve a nivel nacional y en las entidades federativas, y en el caso de Durango en estos momentos también ya se da eso, debido a esa pluralidad de representación y la alternancia de partidos políticos en el poder. Por tal razón, en vez de regresar a un presidencialismo puro, hay que buscar nuevas o alternativas o otras opciones, y estas opciones que se proponen son la parlamentarización del régimen presidencial mexicano, del sistema y de los sistemas de gobierno de las entidades federativas. Estas opciones pueden ser los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición son un medio de control de poder, pero más sin embargo yo planteo las siguientes preguntas. ¿Es factible la operatividad de los gobiernos de coalición tal como lo regula ahora la Constitución derivado de la reforma político-electoral del 2014, o es necesario un cambio de régimen? ¿Cómo sería la implementación en las entidades federativas, en este ejemplo concreto en la entidad federativa de Durango? En la implementación de los gobiernos de coalición se tiene que considerar lo siguiente, que exista un sistema electoral y un sistema de partidos. En 1977 se dio la reforma electoral para elegir los miembros de la Cámara de Diputados en una forma doble para integrar el principio de representación proporcional y lo que es el de mayoría relativa. Y así cambió la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. El sistema electoral influyó en el sistema de partidos, cambia el sistema electoral y entonces cambia el sistema de partidos. Se desarrollaron las normas electorales en esta reforma en mención. El cauce institucional dio que creciera el pluripartidismo y el pluralismo ideológico, dejando a un lado el régimen político de partido hegemónico. En este caso se dio ya un régimen político de pluripartidista, que es muy positivo, porque garantiza lo que se ha estado mencionando en esta mesa, la participación ciudadana, y aumenta el espectro ideológico del ciudadano. Bueno, y como ya se comentó, pues retomando los debates del constituyente de Querétaro, ahí se decía que el régimen parlamentario que los regímenes parlamentarios forzosamente necesitaban 2 o más partidos. Entonces, hoy en día existen 8 partidos de representación en el Congreso General, existe pluralidad ideológica y alternancia partidista. En las entidades federativas también cuentan con un sistema de partidos, pero en el caso de Durango aún no se cuenta con una reforma constitucional que permita los gobiernos de coalición. Y bueno, la democracia no es solo la alternancia de partidos, además es, como ya se ha venido comentando, la participación ciudadana en el ejercicio del poder soberano vía el poder público. Entonces, ya para ir concluyendo, en estos momentos ya no existe la mayoría a favor del Ejecutivo en la legislatura local de Durango. Creemos que esto ya no sucederá en los años venideros. Por tal motivo y con objeto de que se dé la gobernabilidad y la democracia se siga fortaleciendo, y se propone la parlamentarización del sistema de gobierno de Durango con los gobiernos de coalición. Por lo tanto, hacemos una propuesta de consolidar los gobiernos de coalición en el estado de Durango para transitar de un régimen presidencial a un sistema parlamentario, proponiendo la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Y bueno, concluyo parafraseando al constitucionalista Diego Valadez. ¿Qué gobierno nos merecemos los duranguenses? La respuesta es simple, el mismo que todos los pueblos organizados en estados constitucionales. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra al maestro Ricardo Arrubla Sánchez,
quien junto con Rubí Estela Romero presentan la comunicación, la razón normativa y la realización arbitraria del propio derecho en Colombia. Muchas gracias. Igualmente quiero agradecer a los organizadores, a las personas que nos acompañan en la mesa y por supuesto a ustedes por su atención y por su tiempo. Todo ha sido muy chido, como dicen los jóvenes aquí. El exministro ya difunto, Rodrigo Lara Bonilla, se desplaza en un auto. Ha reforzado su escolta. No se percata que atrás lo persiguen unos sicarios que van en moto. Uno de ellos desactiva una subametralladora, se acerca por la parte delantera del auto y le dispara al rostro. Él muere de inmediato. Más o menos sobre el 2011, la ciudad y sobre todo su realidad local se despierta un poco, digamos que perpetrada y asustada por ciertos hechos. Uno de ellos es precisamente un factor escalofriante. Se encuentra el cadáver de un menor de 12 años, completamente su rostro destrozado y apuñaleado por todas partes. Se descubre que quien lo asesina es una joven de 14 años, lo hace por celos o por envidia. Estas dos historias tienen ese factor en común. Quienes son los perpetradores son jóvenes. Esos dos factores me impresionaron muchísimo y me llevaron a investigar más sobre la juventud en Colombia. Mirando algunas cifras me di cuenta que básicamente del 2010 al 2015 se dice que hay 49.992 jóvenes o menores que han sido detenidos en nuestro país por diferentes razones, incluyendo homicidio, tráfico de estupefacientes, extorsión y otras formas de delito. Esta realidad pues para mí fue muy escalofriante, me llevó a indagar un poco más, porque me parece que algo que da sustento precisamente a una sociedad, a un país, es su juventud. La investigación que se realiza parte del marco de pensar la realidad del país a partir del posconflicto. Consideramos que no se puede pensar la democracia colombiana si no se recupera la república, si no se desmontan las farsas y los populismos que se han creado, ya sea de izquierda o derecha en nuestro país. Si realmente no se construye un proceso de desarrollo sólido que abarque desde la base las estructuras sociales y en especial pues esas poblaciones que son vulnerables. Lo medular de este fenómeno es que los jóvenes están siendo manipulados, coaccionados, engañados por las bandas criminales, que son reductos que quedan del paramilitarismo, de los carteles y por supuesto también de las guerrillas. La investigación entonces nos lleva, o la marcamos como un factor cultural, porque creemos que la construcción de un país, la construcción de la gobernabilidad, la construcción de la legalidad y de la legitimidad del poder debe darse precisamente a partir de la cultura y no de la coacción o el castigo, no del miedo ni tampoco del mito o del temor. El fenómeno que ocurre es que hay un distanciamiento en nuestro país entre las zonas de producción o entre los ejes de producción, los núcleos de producción de las normas y de las leyes y los receptores, y se da por varias razones. Una de ellas porque la violencia bipartidista y los fenómenos que hemos mencionado como el paramilitarismo, las guerrillas, narcotráfico causan un efecto devastador de credibilidad en las instituciones. No se cree en las instituciones, lo cual lleva a los jóvenes a vivir o a entender que esas instituciones existen, que esas leyes existen, pero son elementos que de alguna manera no están como presentes en su horizonte de vida, no los sienten tan cercanos. Y esto lleva precisamente a que se reconozca que existe ese poder, que existen las normas y las leyes, pero que no se cumplan, o que se cumplan únicamente cuando está la autoridad. Este fenómeno de alguna manera es una lógica que marca una forma de desobediencia civil.
Cuando indagamos o cuando nos acercamos a ellos, muchos dicen, si mi papá no las cumple, yo porque las cumplo, si el policía no las cumple, yo porque las cumplo, si el policía es corrupto, porque yo no, si el político es corrupto, etcétera. Entonces es un fenómeno cultural que tiene pues obviamente ese tipo de repercusión. Lo hemos enfocado con gobernabilidad porque el joven es potencialmente, digamos que un elemento que ingresa a pandillas, posteriormente bandas criminales, incide en la gobernabilidad y obviamente también está relacionado con la posibilidad de crear pues una lógica también de orden y de paz. Para nosotros, digamos que el fenómeno está en que el joven, y esto pues obviamente sumado a los problemas de nuestro país, el país presenta problemas de desarrollo, digamos que a nivel intelectual, cognitivo, los jóvenes leen muy poco, indagan muy poco, y esto hace pues precisamente que cuando él se enfrente a estos cuerpos, digamos que de texto, para ellos no es fácil su comprensión en términos de grammar, comprender pues es un proceso que no es fácil, lo cual pues hace que el joven sea potencialmente una persona peligrosa para sí mismo, víctima también, obviamente, y también peligroso para la sociedad. Algunos de los elementos, digamos, que nosotros planteamos es cómo recuperar entonces esa lógica de sentido en medio, digamos, de un contexto que para la mayoría no es completamente claro aún. Y esto implicaría entonces, pues nosotros pensamos la república hay que recuperarla en el sentido clásico, la posibilidad del debate, de la argumentación y de entregar esos elementos, porque lo que notamos es que esta educación tan importante y tan especial basada en la razón jurídica, en la razón moral, se está, digamos que dejando para la educación superior y se han ido reduciendo las humanidades en pro de que sea una sociedad pues más productiva, etcétera. Esto no se va a poder realizar si no se hace el diálogo, si no hay un acercamiento. Sin lugar a dudas, digamos que lo que se buscaría en la reconstrucción del posconflicto, de la reconfiguración nuevamente de un país, porque el país está completamente fragmentado, sería crear esas hermenéuticas de sentido, y esas hermenéuticas no pueden ser unas hermenéuticas impuestas, tienen que estar mediadas por la cultura, tienen que dar cabida y participación precisamente a los sectores que han sido excluidos y generar de alguna manera mecanismos de articulación que no existen, que en este momento no existen, porque inclusive nosotros contábamos, o en nuestro país existían lo que eran las juntas de acción comunal, las cuales, digamos, en medio de todo el proceso han ido desapareciendo, igual que los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles, o sea que un factor, digamos, que ha generado el impacto tan negativo en los jóvenes tiene que ver precisamente con la forma tan brutal con la que el país pues obviamente dio la lucha por el poder, ¿no? en una guerra tan prolongada y tan sucia, porque ha sido una guerra que ha implicado pues sicariato y toda una serie de fenómenos. Un elemento importante que nosotros consideramos que debe ser también resaltado y que está dentro del marco de la construcción precisamente de la cultura, es no solamente pensar la racionalidad jurídica desde el mismo concepto de las normas y las leyes y desde su lectura o abordaje, sino cómo generamos para que él entienda, por ejemplo, se sensibilice con respecto al hecho de la vida. No podemos decirles que si matas vas a ir 25 años a la cárcel y que ese sea el factor que haga que él no lo haga, sino que él entienda que detrás de eso está un elemento muchísimo más profundo, que es el respeto por los seres humanos, por la vida, etc.
Ese es un factor que consideramos debe ser la clave del proceso y de la reconstrucción de un país y que debe de generar precisamente nuevas narraciones, nuevas lógicas para poder, digamos que de una manera sana, hacer la transición, que es lo que se propone. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Ricardo Arrubia Sánchez y a Rubí Estela Romero. Cedo el uso de la palabra al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Muchas gracias, desde luego al instituto, que es donde trabajo, al doctor Valadez, organizador de este congreso, al director de mi instituto, a mis colegas del instituto, como al doctor Castellanos, que está aquí presente, y a todos los compañeros asistentes, las compañeras, y desde luego a los miembros del presidium. Todo lo que dijeron ustedes es muy interesante, y entonces estuve pensando, ¿cómo abordo mi exposición, ¿no? Por supuesto, envié una comunicación. Yo vengo decidido a hablar de la reciente aprobada Constitución de la Ciudad de México, pero no promulgada aún, se promulgará hasta el día 5. Pero todo lo que dijeron ustedes me hizo pensar en torno a la Constitución de la ciudad y bueno, cómo explicar que a través del constitucionalismo, sobre todo en este caso local, se puede avanzar. Sí es posible avanzar democráticamente, económicamente, socialmente, a través del constitucionalismo. Todos nosotros somos abogadas, abogados, ¿no? Profesores, y pensamos que el derecho puede ser un instrumento de transformación, pero en los hechos, los sistemas jurídicos pues son instrumentos de dominio y instrumentos de mantenimiento del statu quo, ¿no? Entonces me voy a permitir, a partir de lo que ustedes dijeron, exponer algunas ideas brevemente en los 10 minutos de tiempo que tengo. El doctor Marcial Rodríguez habla de la ilegitimidad de la Constitución de la ciudad. Yo comparto todo lo que dijo, es verdad. Hubo una reforma a la Constitución de la República para permitir que se elaborara un texto constitucional, se convocara una asamblea constituyente y se estableció un método para la elección o designación de diputadas y diputados constituyentes, donde de los 100 solamente 60 fueron electos y 40 designados. La pregunta es, ¿por qué ese método que produce ilegitimidad en la Constitución de la ciudad? Bueno, pues ese método, así lo explica el partido gobernante en la ciudad, que es el PRD, fue debido a que el partido que tiene la mayoría en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales le puso como condición o le impuso como condición al partido gobernante en la Ciudad de México que si no se aceptaba ese método de elección-designación, ellos no aprobaban la reforma constitucional a nivel federal para permitir la integración de la Asamblea Constituyente. Es decir, hubo un trueque, una convención indebida que propició esa Asamblea Constituyente con ese vicio de inconstitucionalidad, porque viola, como decía Marcial, la soberanía, la democracia, los principios que rigen el derecho al voto, etcétera. Pero no solamente fue ese elemento de inconstitucionalidad y de ilegitimidad, sino otros más. La reforma a la Constitución Federal, como saben los mexicanos, las mexicanas y los amigos colombianos, si no lo saben se los cuento, se modifica un artículo muy importante de la Constitución del país, el 122, y ese artículo 122 se modifica junto con otros 52 artículos de la Constitución de la República para decirle al constituyente de la ciudad cómo tenía que hacerse la Constitución. Entonces le decía, en materia de derechos humanos, bueno, tienes libertad. En materia de poder ejecutivo, aunque tú quieras crear un gobierno
parlamentario o constituido, no puedes, tiene que ser presidencial. El Congreso, así, el número de reelecciones de los diputados locales será de tal. Vas a poder constituir alcaldías, pero bajo este régimen y estas condiciones. Es decir, el artículo 122 estableció una camisa de fuerza al propio constituyente. Bueno, eso podríamos seguir hablando de la ponencia de Marcial y derivar más comentarios. Después, lo que dice nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez de Durango. Él dice, él se preguntaba, ¿es posible un constitucionalismo local democrático en los estados? Bueno, a la luz de lo que oí de los dos colegas de Durango, es imposible. Si en la Ciudad de México es muy difícil, donde hay más pluralidad, en un estado como Durango ha de ser imposible, ¿no? Durango, por ejemplo, ya sabemos que democracia no implica alternancia, pero Durango no ha conocido la alternancia. Dudo que se tenga una pluralidad como la política, como económica, social, como la que se vive en la Ciudad de México, y eso hace casi imposible la construcción de un constitucionalismo democrático en los estados. Simplemente una razón de los recursos presupuestales del estado de Durango, ¿cuántos provienen de la federación? Por concepto de participaciones federales y aportaciones fiscales, pues yo creo que más del 90%. Entonces, solamente con que la federación, vía el Congreso, cerrara la llave de los recursos fiscales, presupuestales para el estado de Durango, y es imposible hacer nada, ¿no? Con eso no puede haber constitucionalismo democrático en el estado de Durango, pero tampoco en Coahuila o en Veracruz o en ningún estado de la República, incluyendo a la Ciudad de México, que tiene recursos fiscales propios por más del 40%. Es la entidad federativa que tiene recursos fiscales propios el mayor número, pero aún así más del 60% de los recursos presupuestales son de la federación. Después, lo que comentaba Vanessa, la doctora Vanessa, de la Universidad Javeriana de Bogotá, sobre el territorio. Eso se vivió aquí en el constituyente de la ciudad, ¿no? Hoy en día, en el constitucionalismo, a los mexicanos, por ejemplo, nos explican que la Constitución tiene dos partes. La parte dogmática, que tiene que ver con los derechos, y la parte orgánica. Me imagino que en Colombia la explicación será más mutatis mutandis semejante. Pero bueno, eso es falso, porque la mayor importancia, lo más importante del sistema constitucional, y yo me di cuenta ahora en esta experiencia que tuve, es el tema del territorio y de los recursos naturales. Aquí todo el conflicto en la Ciudad de México y en la Constitución de la ciudad fue por tres cosas: por cómo se iba a distribuir el agua, si podía privatizarse o no el agua, el tema del saneamiento, es decir, el agua tratada. El agua tratada, por ejemplo, en la Ciudad de México, eso no lo saben los habitantes de la ciudad, ha sido ya concesionada al hombre más rico de México, a Carlos Slim. Entonces, eso era uno de los debates más importantes. Otro debate muy importante fue sobre el espacio aéreo. La Ciudad de México en los últimos dos gobiernos ha tenido un crecimiento en las edificaciones. Cada vez se construyen edificios más altos. Entonces, ¿el espacio aéreo de quién es? El espacio aéreo, pues, como el subsuelo, no es propiedad del propietario del suelo. En México, por ejemplo, me imagino que en Colombia, todos heredamos ese derecho colonial. No sé si sea en Colombia así. El subsuelo, por ejemplo, el petróleo, el gas, son recursos de la nación. Bueno, eso sigue diciendo la Constitución, aunque cada vez están más privatizados. Igual el espacio. El espacio no es un recurso susceptible de apropiación. Entonces, hubo una polémica muy mal explicada en torno a una contribución por concepto de plusvalías, para gravar a los constructores de más de 2 o 3 pisos, ¿no? El uso social de ese espacio aéreo, ¿no? La apropiación del espacio aéreo. Y fue algo que, como saben todos ustedes, no se logró aprobar en la Constitución
por la presión de las empresas inmobiliarias que obstaculizaron cualquier posibilidad de plusvalías. Otro tema muy interesante, que me imagino que se vive en ciudades como Bogotá o Medellín, es el tema de… ¿Tú eres de Medellín? De Bogotá también. El tema de la gentrificación, es decir, la especulación del suelo urbano, cuando llegan los desarrolladores y dicen, pues yo quiero este espacio para hacer una colonia que se va a llamar Nuevo Polanco, y la gente que vive ahí es de clase media, las personas que viven ahí son de clase media, y entonces le dicen, ¿cuánto quiere por su casita? Pues 2 millones de pesos. Y la gente que nunca ha visto 2 millones de pesos vende la casita. Pero estos señores obtienen de esos 2 millones, pues 100 veces más por cada 2 millones. Y con los 2 millones que venden la casa, pues no pueden comprar una vivienda en la Ciudad de México. Entonces son expulsados y se van a vivir a las orillas, o al Estado de México o al Estado de Hidalgo. Quisimos prohibir los procesos de segregación social, gentrificación, y no pudimos aprobarlo. Bueno, la mayoría de los partidos en el constituyente no pudo, bueno, se opuso a la prohibición de la gentrificación y no se pudo aprobar la prohibición de segregación social por especulación urbana. Entonces, el tema del territorio y de los recursos naturales es cada vez más importante en cualquier tipo de constitucionalismo. Termino con lo que dijo Dante Alfaro y Ricardo. Lo que dijo Dante es, tú apostaste por un gobierno de coalición, ¿eh? Tu preferencia es el gobierno parlamentario, pero bueno, no se puede porque el sistema federal mexicano y la Constitución de la República dice gobierno presidencial. Pero yo creo que, bueno, sí, desde luego que ese es un debate muy importante que se ha dado en este Congreso, pero me parece que los gobiernos de coalición, esa es una observación que tendría que platicarla contigo y con el doctor Valadez y con todos los que apoyan el gobierno de coalición, pues va a generar cárteles de partidos, ¿no? Así como cárteles de la droga, bueno, cárteles de partidos, y van a limitar el derecho a las oposiciones. Igual es una crítica muy dura, pero creo que el problema no está ahí. El problema está en lo que decía Miguel Ángel Rodríguez, en empoderar a los ciudadanos. O sea, lo que tenemos que darles a los ciudadanos son más mecanismos de democracia directa, más mecanismos de participación, ¿no? Aquí en la ciudad, por ejemplo, en torno a los recursos naturales, quisimos establecer la consulta obligatoria, previa y vinculante para los cambios de uso de suelo, para la aprobación de megaproyectos, y no lo logramos. Se estableció en la Constitución que había que reunir un número determinado de firmas para que se pudiesen celebrar esas consultas. Entonces, mientras no se regrese el poder a los ciudadanos y se combine la democracia representativa con una fuerte democracia directa y participativa, yo creo que no lograremos trascender pues los límites del constitucionalismo de América Latina. Y finalmente lo que decía Ricardo, ya termino con ello, el asunto de los jóvenes. Aquí en la Ciudad de México, Ricardo, el 75% de los presos en las cárceles de la ciudad son jóvenes entre 18 y 23 años por robos inferiores a 5,000 pesos. Como lo hacen en vía pública y con alguna navaja, algún arma, no tienen derecho a libertad bajo fianza. Tal vez el problema tenga que ver con las oportunidades para los jóvenes. Así como te aprendiste la palabra chido, no sé si hayas oído otra, que se llama ninis. Nini es que ni estudia ni trabaja. En el país hay más de 8 millones de ninis que no estudian ni trabajan, porque pues, la educación universitaria no es obligatoria. Entonces es obligatoria hasta la preparatoria, hasta el bachillerato termino, y tampoco hay oportunidades de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues delincuentes, tenemos sicarios de los cárteles de la droga, un fenómeno parecido, yo creo, en mucho al de Colombia. En eso nos parecemos mucho unos a otros. Entonces, bueno, fue muy interesante estar en ese constituyente, ¿no? Como académico y como me tocó ser diputado, era un cargo honorario. Fue muy interesante porque me percaté pues, del funcionamiento real de la vida política de la ciudad y cómo los intereses económicos y políticos imponen
y los constituyentes o los legisladores son simplemente correas de transmisión de esos grandes intereses económicos y políticos que se imponen a una asamblea o a las autoridades del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Pues muchas gracias por su atención.